una pregunta muy importante que atañe a los cristianos, a toda persona que le pertenece a Cristo, que está aquí. Hay una importante pregunta, es ¿por qué ser misionero? ¿Por qué ser misionero? No por qué ser cristiano. ¿Por qué ser misionero? ¿Por qué la iglesia debe ser misionera? ¿Por qué? ¿Es para todos el tema de misiones, de la obra misionera? ¿Por qué? Yo personalmente me he hecho esa pregunta. Algunos me han dicho, uy, usted ya maneja el idioma. Yo tengo hoy en día el nivel de chino alto que me permite discipular, aconsejar y hasta guiar un estudio bíblico. Yo puedo hacerlo. Entonces algunos me dicen, no, ya sabe el idioma, dedíquese a los negocios. Usted allá se dedica, así, ¿ustedes saben qué significa esto? Esto es idioma internacional. Todas las culturas lo entendemos. Ya usted, yo no. Pero usted puede enseñar y dedicar. No, yo vengo acá con un objetivo. ¿Por qué ser misionero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene sentido tanta inversión, tantas cosas, ir tan lejos, tantos años, 8 años y tan poquito? ¿Por qué? ¿No sería mejor más bien estar por aquí o por allá o qué sé yo? ¿Por qué ser misionero? Pienso que uno de los pasajes que contesta esta pregunta es Apocalipsis capítulo 5. Y quisiera que juntos en esta noche, guiados por el Señor, consideremos este precioso capítulo de la Biblia. En mi opinión es de los días más importantes de la historia de la humanidad, es Apocalipsis capítulo 5. Es de los días más importantes, es de las cosas que sucederán pronto, más importante para la historia del hombre. Para aquel que es de Cristo, día de consuelo, de alabanza, de gloria y de adoración. Para el que no es de Cristo, Apocalipsis es una clara advertencia de que hoy es el día de salvación y debes considerar seriamente más no endurecerte por el pecado, sino recibir a Cristo como tu Salvador personal. Esto es muy serio lo que quiero hablarle acá. Le estoy hablando de cosas que sucederán muy pronto, muy pronto. Y quisiera, por la gracia de Dios, que hoy usted, si este no será su día muy pronto, por favor, de verdad, como si Dios rogase a través mío, le ruego, reconcíliese con Dios. Solo lo puedes hacer por Cristo. Pero bueno, entremos en materia. Apocalipsis 5, aunque no es un pasaje para hablar de la obra misionera, nos cuenta todo el panorama de la obra misionera. Nos contesta las preguntas más trascendentales acerca de la obra misionera. Por ello, lo vamos a estudiar. Pero es muy importante considerar el contexto. Cuando Juan, a finales del primer siglo, escribe el Apocalipsis de Jesucristo, cuando Juan escribe el Apocalipsis, ¿cuál era la situación del pueblo de entonces? Pues nada menos ni nada más que el Imperio Romano regía sobre el mundo de aquel entonces, en manos de Domiciano, un emperador. El cristianismo cerca del año 70 ya había sido declarado como una secta falsa, herética, destructora para los romanos y para toda la sociedad, la cual tenía que ser destruida. Se les acusaba a los cristianos de ateos porque ellos no adoraban al emperador. Se les acusaba de inmorales, de caníbales, de unas cantidades de cosas. Se les vituperiaba, se les perseguía. Ya se habían quemado muchos como antorchas, echándoles la culpa de que por ellos se había destruido el templo de Jerusalén. Sí, ser cristiano en ese entonces significaba, honestamente, ganarse al mundo entero de enemigo. Desde familia hasta el gobierno. Ahora, la situación de la iglesia, el mismo Apocalipsis nos la dice. Capítulo 2 y capítulo 3 nos muestra que las iglesias padecían persecución. También estaban asediadas por falsas enseñanzas, falsa piedad, falsos hermanos, falsos maestros, falso amor, falso. Era un momento difícil para la obra del Señor en ese entonces. Muchas de esas iglesias, su testimonio fracasaba. ¿Saben por qué? Por causa de tolerar la inmoralidad, la idolatría y las herejías. Ahí tienes una iglesia que el Señor ve y dice, tú parece que vives, pero estás muerta.
Tremendo, ¿no? Da escalofrío que el Señor vea un lugar de testimonio, todos digan, aquí el Señor está en medio de nosotros, y Él diga, mira, yo te veo, pero estás muerto. Parece que vives, pero estás muerto. Otra iglesia orgullosa de sus riquezas, de su situación, posiblemente de su doctrina, de su obra misionera, de su trabajo, pero el Señor la ve y dice, ni eres fría, ni eres caliente. Te vomitaré. Wow, difícil, ¿no? Lo dice a la iglesia. Y en esa misma iglesia, el Señor no está en medio de todos ellos, todopoderoso. Él está ¿en dónde? A la puerta, llamando. Si alguno, dice, abriere, yo entraré y cenaré con él. Sí, era una situación. ¿Y qué tal de nuestro querido apóstol Juan? Ya es ancianito, unos 60 años han dado con el Señor, o quizás un poquito más, 70, pongámosle. 70 años más su edad de juventud. Es un hombre que estaría llegando cerca de los 90, 100 años. Bueno, ya se había retirado, se encontraba disfrutando de una pensión por su apostolado, estaba en un club para los apóstoles que habían servido tanto al Señor, estaba enviando algunas cartas, venían sus... No. Nada de eso vivía el apóstol. Tan ancianito, pero por causa de Cristo, estaba desterrado, sufriendo de hambre, solo, abandonado. Y además él mira la situación de la iglesia, seguramente ha dicho, en vano he trabajado, no he hecho bien las cosas. Se le escurrirían tal vez las lágrimas, viendo al mismo sociedad odiando a los cristianos. El discípulo amado siendo odiado por el amado, por el pueblo que odia a Cristo. No era fácil la situación. Por eso, Apocalipsis es precioso para la vida de la iglesia, porque en el Apocalipsis, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis tiene el propósito de mostrar a Cristo glorificado y su obra final sobre el mal, la impiedad y la injusticia, para dar paso, a veces nos enfocamos solo en Apocalipsis, en el juicio, en la ira, en las etcétera, etcétera, pero no. Eso es una parte. Todo el fin de esto, del juicio de Dios, es dar paso al cumplimiento pleno de todas las promesas del Señor. Cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Es el tiempo de la consolación. Es el tiempo de la restauración, de la venida del Señor Jesús para establecer su reino milenial y luego que Dios sea todo y en todos. Es nuestro Maranata. El Señor viene. Apocalipsis es de consuelo. En Apocalipsis, por eso Apocalipsis nos presenta a Cristo nada menos ni nada más como el Todopoderoso, el triunfante, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, el Cordero de Dios, la palabra de Dios y nuestro Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para un momento tan difícil, cuando la vida no tiene sentido, cuando posiblemente hacer la obra del Señor no tiene sentido, cuando tu matrimonio no tiene sentido, cuando toda tu vida no tiene sentido, Apocalipsis te dice, Cristo reina, Cristo es soberano y estás en tus manos y Él cumplirá su propósito en ti. Nada se está escapando del control. Entonces ahí, de esta manera nosotros llegamos al capítulo 5 y tenemos nada menos ni nada más que un gran tema en Apocalipsis capítulo 5. El tema de Apocalipsis 5 es nada menos mostrar al Señor Jesucristo como el juez, libertador y gobernador supremo del universo. Podríamos hacer un bosquejo de ese capítulo, usando las 3 veces que aparece y vi, volví a mirar, que aparece en el versículo 2, o bueno, 1, en el versículo 6 y en el versículo 11. En cada uno de estos 3 ocurre algo acerca de Cristo. Del versículo 1 al versículo 5 se muestra que Cristo es designado como el juez, libertador y gobernador supremo. El versículo 6 al versículo 10 se muestra que Cristo es reconocido como el juez, libertador y gobernador supremo. Y del versículo 11 al 14 se muestra que Cristo es adorado por ser el juez, libertador y gobernador supremo. De esta manera vamos a concluir, vamos a ver cómo este precioso pasaje, que es una adoración a Cristo, nos muestra las misiones, la obra misionera de Cristo. Y nos contesta la gran pregunta, ¿por qué ser misionero? ¿Por qué soy misionero? Bien, versículo 1.
Entremos en materia. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Note que esto viene en compañía del capítulo 4. El capítulo 4 es una preciosa adoración, exaltación, engrandecimiento de aquel que está sentado en el trono, que es nada menos y nada más que Dios el Padre. El capítulo 4 se ha adorado a Dios Padre por ser el creador, el soberano, el eterno, el santo, santo Señor todopoderoso. Y entonces aquí sigue ese momento de trascendental para toda la humanidad, donde ahora entonces se enfoca en adorar a alguien más. Y eso en razón de que aquel que está sentado en el trono tiene en la mano derecha un libro. ¿Qué significa la mano derecha? ¿Qué nos quiere decir esto de que el que está sentado en el trono en la mano derecha tenía un libro que estaba escrito por fuera? Nos expresa el poder, la autoridad, la supremacía, la preeminencia y el gobierno de Dios sobre su universo. Este libro o rollo eran usados en la antigüedad para establecer contratos o testamentos. Y solo aquel que tenía, que el sello que tenía, solo representaba que solo aquel a quien iba dirigido ese contrato o ese testamento lo podía abrir. Los romanos, por ejemplo, a esos rollos les ponían 7 sellos. Los judíos tenían 2 o 3 testigos. En el contexto del libro de Apocalipsis, este libro o rollo representa los juicios de Dios sobre un mundo usurpado por Satanás y los demonios junto con el hombre impío. Ese mundo mediante los juicios que el Señor hará luego del capítulo 6 al capítulo 19, con esos juicios el Señor pretende liberar y restaurar su mundo, su universo. Estos juicios desatan la ira de Dios. Dios es paciente para con todos los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Pero un día es necesario, por causa del reino de Dios, que el mal, la iniquidad, la injusticia, la impiedad, los que rechazan a Dios, los que lo odian a Dios, los que no se someten a Cristo, el diablo y sus ángeles que se rebelaron contra él, es necesario que reciban el justo juicio de Dios. Esto no es un juego, querido. Le estoy hablando de un hecho que cuando Juan dice vi, es porque él está allí en persona, en todo su sentido, su ser. No fue un sueño, no fue una alucinación. Él vio cosas que sucederán pronto. Luego el versículo 2 y 3 dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Sí, así es, queridos hermanos y amigos, solo Dios puede hacer juicio en su mundo. Solo Dios puede retomar lo que por derecho propio le pertenece, y es su universo. Sí, así es, la maldad, la iniquidad es solo un paréntesis temporal que muy pronto nuestro sabio y soberano Dios terminará. Qué hermoso, ¿no? Para una situación tan difícil como la que vivimos. Anímate y consuélate, querido, porque nuestro Dios pronto terminará con toda la maldad. Sí, el versículo 4 produce esto en Juan que dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Por qué lloraba Juan? No nos dice. Pero me voy a ir por este lado, por favor, permítamelo. Creo que hace armonía con lo que las Escrituras enseñan. Podríamos afirmar que Juan llora por el anhelo ferviente de ver el mundo libertado de la maldad, de la injusticia y de la impiedad. Mire, preciosos hermanos en Cristo, el mundo se alegra, se ríe, se goza de la iniquidad de la maldad. De que papá y papá, de que hayan 2 hombres en un hogar y de que haya divorcios. El mundo se goza de eso. Hacen las novelas, los programas, las películas y ¡guau! Pero nosotros debemos llorar por la iniquidad, llorar porque a Dios no se le ama con todo el corazón, con toda el alma y con toda su mente. Debemos llorar porque no amamos a nuestro prójimo como a sí mismos. Juan ve esto, ve el día del Señor, el día en que es el cumplimiento de sus juicios y de la restauración del universo, y lloraba mucho. Miren que Romanos capítulo 8, el versículo 21 y 22 hace eco a lo que estamos hablando.
allí dice que la creación espera el día en que será libertada de la muerte y descomposición, corrupción, y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si estuviera dolores de parto. Bien. El versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Me encanta la Nueva Traducción Viviente, dice, deja de llorar. Como que, claro, yo la verdad entiendo al apóstol Juan. En una situación así, yo también como que perdería el enfoque. Si Juan el Bautista, siendo quien es, perdió también como el horizonte, ¿no? Después del encarcelamiento manda a preguntar, pregúntele al Señor si realmente es el que esperamos o habrá otro. Claro, aún los héroes de la fe fallan y se debilitan. Y sí, está apresurado nuestro querido Juan al llorar. ¿Por qué? Porque él debería de entender que ya es el momento en que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Bien, luego este anciano precioso, los ancianos aquí representan a todo el pueblo de Dios redimido por gracia mediante la fe, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los ancianos representan a todo el pueblo, ellos aquí representan a la iglesia. Allí en Apocalipsis nos está diciendo que todo el pueblo del Señor, salvo por gracia, mediante la fe, está ante la presencia de su Dios. Este anciano le dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Claro, el león de la tribu de Judá y la raíz de David son 2 títulos que hablan de la gran promesa de Dios de establecer un Mesías, un ungido, el cual libertaría al mundo. Por ejemplo, la profecía que habla de que el Mesías, el Cristo, sería el león de la tribu de Judá, está en Isaías 49:10. Dice que de la descendencia de Judá se levantaría un poderoso rey que gobernaría, destruiría a sus enemigos como un león, a tal punto que todas las naciones vendrían y le honrarían a él. Les quiero leer en los apartes de esa profecía. Dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Luego dice que este que viene, el que puede abrir el rollo, que es el rey, el león de la tribu de Judá, también es de la raíz de David. Esto nos habla de una preciosa profecía que está en Isaías capítulo 11, versículo 1 al 10. Al final de la profecía dice, en ese día, el heredero del trono de David, que también será el Señor de David, será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. ¡Wow! Sí, esa profecía habla de que tan dramático y maravilloso será el hecho de que el Mesías venga a reinar y a destruir a sus enemigos, que las cosas, los animales salvajes y los animales domésticos y los niños, todos estarán juntos. Los niños estarán guiándolos. El mundo será transformado en un mundo donde reina el Mesías. Bueno, el versículo 6 y 10 entonces nos presenta... aquí dice que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Sobre qué ha vencido el Señor? Ha vencido sobre el imperio de Satanás. El Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. No sé qué destruyó Satanás en tu vida, pero Cristo vino a deshacer esas obras. Vino a darte libertad a los cautivos y a los oprimidos y a los afligidos por el diablo. No pelees con Satanás. Aférrate a Cristo. Él ya ha vencido. ¿A qué más vino? ¿Qué más ha vencido el Señor? El Señor ha vencido sobre el dominio del pecado. Éramos esclavos, queríamos hacer el bien. Bueno, no, la verdad no, nos deleitábamos en el mal. Sin Cristo nos complacemos en lo que Dios deshonra. El pecado nos subyuga, lo amamos, nos deleitamos, pero Cristo viene y paga su precio con su propia vida. Y ahora el pecado nos enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué precioso, ¿no? Ser libre. Nuestros caracteres, temperamentos, vicios, tantas cosas que nos destruyen, en Cristo Él las ha vencido. Somos más que vencedores en nuestro Señor.
¿Qué más ha vencido el Señor? El Señor ha vencido sobre el reino de la muerte, a tal punto que podemos ver a la muerte y decirle: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, queridos, el que está en Cristo está vivo, y si muere, él no muere, está vivo y pasará a vida eterna. El que está sin Cristo muere, está muerto y pasará a muerte eterna. Recuerdo la historia de una señora del Señor, piadosa. El médico le dice: tienes cáncer, prepárate porque vas a morir. No te queda nada de tiempo, esto ya es lo último del cáncer, no puedes hacer nada. Los médicos dijeron: nada puede ocurrir, vas a morir. Dice: doctor, me duele mucho por el cáncer. Vas a morir y ya se acabó tu vida. Él dijo: John, ahora dejaré de vivir, pero pasaré de vida a vida eterna. Qué hermoso, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro Cristo ha vencido la muerte. Nuestro Cristo también ha vencido la opresión de este mundo de maldad. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino que el que cree que Jesús, ¿qué? Es el Hijo de Dios. Este vence al mundo. La fe en Cristo es nuestra victoria. Ahora, entonces, el versículo 6 al 10, Cristo es reconocido como el juez y libertador supremo. Dice el versículo 6: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Qué precioso es el Apocalipsis, porque aunque se habla de justicia, de juicio, de severas plagas y etcétera que destruirán a la humanidad impía y castigarán a Satanás por todo y sus demonios por todo el mal que ha hecho, cuando están en toda esta escena, ¿quién hace esto? Un cordero en pie, inmolado, como inmolado. ¿Saben qué significa eso? Que antes del juicio hay salvación. Sí, el Cordero nos recuerda de que solo el hombre puede ser justificado mediante la fe en el medio que Dios ha provisto. Tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, solo un Cordero podía quitar el pecado. En el Antiguo lo cubría, pero en el Nuevo, el Cordero de Dios, Cristo Jesús, quita el pecado del mundo. Sí, un cordero nos recuerda que Dios ha establecido que a través de un sustituto, éste reciba nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestro juicio, nuestra maldición, y nosotros recibamos la justicia de este cordero. Es nuestro Cristo. Si ves, el camino al cielo está solucionado gratuitamente, pero con el costo grandísimo de la sangre preciosa de Jesús. Por eso no es vana la gracia. No es gracia barata, es gracia preciosa. Sí, Cristo este Cordero nos recuerda de que Dios proveyó el medio para solucionar el pecado y sus consecuencias. Esto es a través de un sacrificio sustitutorio. Y que hoy en día, hasta que empiece este gran día de Apocalipsis 5, hoy, querida persona que nos acompañas, tienes el día de la salvación. Pero de pronto llegará el día de la ira de Dios. Ya no puedes hacer nada. Está establecido que los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Por eso, mira, si no has solucionado tu problema del pecado y sus consecuencias, no lo podrás hacer por tus méritos. Solo lo podrás hacer por la preciosa sangre de Jesucristo que limpia de todo pecado. Ven a Cristo, querido amigo. Luego entonces nos dice que este cordero es algo especial, ¿no? Está en pie, como inmolado. ¿Cómo así? Sí, fue sacrificado, pero ha resucitado. La muerte no podía retener a nuestro cordero precioso. Este cordero también dice que tiene 7 cuernos, los cuales nos habla de que es un cordero perfectamente todopoderoso. Este cordero tiene 7 ojos, los cuales nos dice que es un cordero que todo lo sabe y todo lo conoce perfectamente. Mira, querido hermano y querida hermana y amigo, estoy seguro que el problema que tienes no lo entendemos nadie, pero el Señor sí lo entiende. Y ya ha provisto lo necesario para aliviar tu carga. Por su herida fuimos sanados. Volvamos al buen pastor. Ahora, nos dice también que los 7 ojos son
los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esto hace referencia, pensando en Apocalipsis 1, en Apocalipsis 4, podemos considerar que hace referencia a la obra del Espíritu Santo en el mundo, en la cual es de convencer de pecado, justicia y juicio. El versículo 7 y 8 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Los seres vivientes aquí hablan de todos, bueno, los principales ángeles, pero también nos está hablando de que todos los ángeles del Señor están en su presencia, los santos ángeles. Y los ancianos, todo el pueblo están allí. ¿Qué ocurre allí? El universo estalla en adoración. Todos ellos se postran, porque el Cordero que fue inmolado tomó el rollo. Es decir, Él puede hacer un juicio justo y verdadero. Todos se postran ante el Cordero, o sea, reconocen que Cristo es el juez supremo. Todos tenían arpas. Esto nos hace, posiblemente las arpas, los que quieren darnos a entender es, porque en el Antiguo Testamento están ligadas con la profecía, posiblemente lo que nos quiere Juan dar a mostrar de lo que está viendo es que todas las profecías que hablaban de los sufrimientos y la gloria de Cristo se han cumplido. Qué hermoso, ¿no? Y luego dice que tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Todos los que estaban allí presentes, seguramente también algún día, viendo la corrupción, viendo la maldad, viendo el fracaso, viendo la miseria del mundo y de sus propias vidas, decían: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad. En este día se cumplirán. En este día Dios dirá: se ha hecho, consumado. En este día Dios contestará esas oraciones. El versículo 9 y 10 entonces dice que cantaban un nuevo cántico. En la Biblia el nuevo cántico siempre habla es la respuesta del pueblo de Dios cuando recibe salvación, ve la gloria de Dios, bendición. Entonces el pueblo dice: nuevo cántico. ¿Qué dice este nuevo cántico? Dice: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así es, Señor. Señor querido que estás aquí, así es, amigos y el que nos visita. El Señor ha consumado totalmente lo que tú y yo necesitábamos para tener una correcta relación con Dios. Su sacrificio es único, suficiente, una vez y para siempre, para ser libre del pecado y sus consecuencias. En Cristo, por eso es que en Cristo estamos completos, por eso es que en Cristo somos más que vencedores, por eso es que todo lo podemos en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo ha vencido, ha sido exaltado a lo sumo, como no tiene que ser por ser Dios. Bien, luego entonces dice que con la sangre de nuestro Cristo, Dios nos ha redimido para Dios. Es decir, con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha, el hombre y la creación son liberadas. Qué precioso, ¿no? Dice que fue de todo linaje, descendencias, de todas lenguas, idiomas, de todo pueblo, razas, de toda nación, culturas. Esto se refiere que de toda la humanidad y de todas sus generaciones, Dios ha escogido un pueblo para sí. Aleluya. Y tú y yo somos parte de ese pueblo. Esto es inexplicable, que Dios me ha llamado a mí y me haya salvado. Qué inexplicable. La Biblia tiene cosas enredadas, ¿no? Esta es una, la más complicada, difícil de interpretar. Jesús me amó y se entregó por mí. Eso no es inexplicable. Que alguien me ha llamado así, siendo el Dios quien es. Sí, así es. A veces nosotros pensamos en esto de todo linaje, de todo pueblo, como algo folclórico, ¿no? Como trajes, música, comida, etc. Me dicen: ¿los chinos comen perro? ¿Por qué no esperan? ¿Y cómo se visten? ¿Y qué hacen? No. Miren, por experiencia propia, esto de toda raza, lenguas, normalmente son estructuras de los hombres, las lenguas, las descendencias, la cultura, las razas, todo esto se ciñe sobre el ser y es como fortalezas que se levantan para que no contra el conocimiento de Cristo. Es como mantos que se levantan para que sobre las personas no alumbre la gloria del Evangelio de Cristo. Así es, por ejemplo, los chinos, por su cultura, su trascendencia, etcétera, ellos dicen: mi religión es ser buena gente. Mis padres me criaron.
mis tatarabuelos eran tal cosa. Mi hermano murió hace 15 días, 47 años, totalmente de salud, diciendo, no dejaré lo que mis padres me transmitieron de Dios. Tengo una relación con Dios a mi manera. Esto es complicado, pero mire que nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido. Es decir, todos los seres humanos que han sido salvados por gracia mediante la fe, todos ellos, Cristo los sacó de la esclavitud del pecado, de la potestad de Satanás, de un mundo de maldad. ¿Para qué? ¿Para qué nos has hecho un reino? Nos has hecho reyes y sacerdotes. Yo les decía ahorita que es inexplicable que Cristo me haya amado y salvado. Pero más inexplicable es que yo sea un sacerdote, que yo ahora sirva a Él. ¿Saben qué significa que eres sacerdote? Que tienes entrada confiadamente al trono de la gracia. Que estás ante la misma presencia de Dios. No hay obstáculo. Que en Cristo Dios te ve perfecto, santo, sin mancha. Somos sacerdotes no para vivir el tiempo que resta para nosotros mismos, sino para vivir para aquel que murió y resucitó con nosotros. Su amor nos obliga a esto, a vivir para Cristo. No hay privilegio, no hay profesión, no hay vocación más grande que vivir para servir a Cristo. Qué privilegio tan precioso. Por eso dice, y reinaremos sobre la tierra. Eso será totalmente allí cuando ocurra el reino milenial y eternamente. Hermanos, terminemos adorando todos al Señor con los versículos 11 y 14. Leámoslos juntos. Dice así. 1, 2, 3. Lo van a leer ustedes. 1, 2, 3. Y millón de millones, ¿no? ¿Qué más? Todo hasta el 14, por favor. Al que está sentado en el trono. ¿Qué más? Sean la gloria. Por los siglos de los siglos. Y los 4, ¿qué pasó? Seres vivientes. Amén. ¿Y tú y yo qué vamos a decir en esta noche? Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Qué privilegio, ¿no? Gracia sobre gracia recibimos del Señor. Gracia. No es de extrañar, de verdad. No quiero aquí parecer alguien que predica prosperidad, pero no es de extrañar, no importa, sin importar qué dura sea la vida, no olvides, querido, que estamos en una posición de victoria en Cristo. Que en Él tenemos victoria. Aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta su día. Ahora, sobre la obra misionera, perdón que me pase 5 minuticos, menos mal dijeron que no había problema con el tiempo. Pero queremos entonces ahora pensar esto. Volvamos al comienzo. Acabamos de ver el día más importante de la historia. Quiero hacer nuevamente énfasis. Querido amigo que nos acompañas, si tú no estás seguro que verás este día, ¿sabes qué día vas a ver? Infierno y castigo y fuego, la segunda muerte. Esto no es un juego. Querido joven, que sus papás fueron cristianos y tú crees que porque ellos fueron cristianos, tú eres cristiano, pero no has entregado tu vida a Cristo, este capítulo no es para ti. El capítulo tuyo es el trono blanco donde serán lanzados a la segunda muerte. Esto no es un juego, muchachos. Puede estar el mundo avanzando, la ciencia, puede estar ocurriendo lo que tú quieras, pero Cristo viene ya. Y este día pronto sucederá. ¿Lo verás? Yo sí, hermanos, por gracia. Por gracia. Lo voy a ver. Alguien que odia a Jesús como yo, cuando tenía 12 años, fui instruido en un hogar que me enseñaron basura de Cristo, que me enseñaron que Él solo me iba a aceptar si era por sacramentos y obras y no sé qué cosas. A tal punto que a los 12 años pasó algo en mi vida, o en la adolescencia, tomé un Cristo, lo bajé y lo escupí y dije, usted es una mentira. Yo sé lo que es odiar a Cristo. Ahora que Él me ame, que me salve, que yo esté aquí predicando de Él. Sí, soy lo vil, lo menospreciado. Pero este será mi vida, mi día. Apocalipsis 5 será mi día.
por gracia, porque el Señor me amó y me salvó. Es tu día, hermano. Entonces, digámoslo, tenemos por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. Aleluya, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice este Apocalipsis 5 acerca de la obra misionera? Nos contesta grandes preguntas. La primera, ¿de quién es la obra misionera? ¿Federico? ¿De una iglesia? ¿De quién es la obra misionera? De Cristo. La obra es de Cristo, es de Él, por Él y para Él. ¡Qué precioso!, ¿no? Es como si me llamara, no sé, la persona que usted más admira en su vida y le dijera, venite a trabajar conmigo y ahora me vas a poner a servir. ¿Yo servirle a Él? Yo le digo mucho esto a los jóvenes chinos. Imagínate que el presidente te llama un día y te dice, por favor, he visto, ¿quién eres? Quiero que vengas y me sirvas. ¿Tú qué dirías? Entonces, yo me voy ya a trabajar. ¿Y qué harías cuando estás ahí, no? Pensaría que es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Te imaginas que en Cristo estás llamado a servirle? ¿A participar de su obra? ¡Qué privilegio! A veces me preguntan, pobrecitos ustedes allá en Chile. No, yo freno rápido y digo, no. No somos unos pobrecitos. ¡Qué privilegio servir al Señor! ¡Qué privilegio pasar dificultades por el Señor! ¡Qué privilegio también disfrutar como los consienten los hermanos cuando venimos al Uruguay! ¡Qué privilegio para el Señor! Sí, hermanos, servir a Cristo es un privilegio. Que Cristo sea nuestra razón de vivir, eso es un privilegio. Entonces la obra misionera es de Cristo. ¿Por qué hace la obra misionera? Y contesta nuestra pregunta, ¿por qué soy misionero? ¿Por qué ser misionero? ¿Saben por qué hace Cristo la obra misionera? No es por las tantas personas perdidas en el mundo. Eso lo justifica, pero no es la razón. Cristo hace obra misionera, ¿saben por qué? Porque es Cristo. Sí, queridos hermanos y amigos, el ser de Dios, que es gracia, misericordia, verdad, el Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que perdona la maldad, la iniquidad y la transgresión y que no tendrá por inocente al culpable, el Señor en su propio ser es misionero. Sí, considerar al apóstol y sumo sacerdote. Nuestro Señor es misionero. El Señor no dice, ay, hay gente perdida, voy a hacer misiones. No. Porque Él es misionero, así haya uno solo perdido en todo el universo, Él va a ir y va a hacer lo necesario para salvarlo. Cristo es misionero, porque Él es misionero. Entonces me preguntas a mí, Federico, ¿por qué eres misionero? ¿O por qué ser misionero? ¿Saben por qué soy misionero? Porque soy cristiano. Soy cristiano. Está en mí. Cuando Cristo me salvó, nací de nuevo. El Espíritu de Cristo vino a morar en mí para que yo fuese testigo de Él hasta lo último en la tierra. Y estando en Cristo soy hijo de Dios para ser como Dios es y hacer las obras de Él. Y estando en Cristo soy posesión de Cristo para seguir las pisadas de Él. Entonces soy misionero no por una necesidad, sino porque está en mi ser, está en mi ser espiritual, en mi sangre, en mi sistema circulatorio, en mi ADN espiritual. Soy misionero porque soy cristiano, porque soy de Cristo. La iglesia es misionera no porque es que hay una actividad o un ministerio. Por eso me sorprende y me revuelve el estómago cada vez que se habla de misiones y se piensa de unos cuantos y de otros que estamos impresionados. No. En esto o vas o te quedas, pero siempre todos somos somos misioneros por estar en Cristo. Cuando yo pongo un pie a donde voy, lo pone también mis hermanos, la iglesia que me envía. Qué precioso, ¿no? ¿Por qué Cristo hace misionera? Porque Él es Cristo. ¿Para qué es la obra misionera? Sí, es para salvar al hombre del pecado y sus consecuencias, para que éste pueda conocer a Dios, sus caminos y le alabe. ¿Qué comprende la obra misionera según Apocalipsis 5? Todo el mundo. A veces pensamos que es simultáneo, ¿no? Vamos como primero Jerusalén, ¿no? Cuando se escribe ese pasaje se está hablando, el Señor quiere darle a entender que el poder del Espíritu Santo es tal que simultáneamente ellos podrán en Jerusalén, Samaria y hasta la última tierra hacer discípulos. Entonces aquí en Uruguay hay que hacer mi obra misionera. Y en nuestra región, y en nuestra Suramérica, y en nuestra América, hasta la Conchinchina. Hasta donde el Señor quiera usarnos como iglesia. Bien. Ahora, ¿cuál es el fin de la obra de misionera? Adoración, glorificar a Dios y disfrutar del hombre. Miren,
No cambiaría nada que me ofreciera mi antiguo jefe el doble de dinero o que alguien me ofreciera dejar esto por tener un nuevo empleo. No, mire, el hecho de ver a alguien sin Cristo, muerto en pecados y delitos, sin esperanza, sin paz, verle que viene a Cristo, se arrepiente, cree y ahora lo veo adorar a Dios. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y si tuviera 1000 vidas, la invertiría para eso. Qué precioso privilegio que Dios me use a mí para que alguien adore al Señor. No lo hago yo, no lo hago yo, no lo hago yo. Lo hace el Espíritu. No es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las cualidades de la obra misionera? Según Apocalipsis 5, es una obra exitosa, grandiosa, importante y urgente. Algunos cuando escuchan mi informe dicen, no, pues tanto dinero, y tan poquito. Fede, si estuvieras acá. Hasta yo, el que dice eso soy yo. Pero el Señor me calla. Dicen, no, Federico, todo lo que hagas para mí no es en vano. Es exitoso, es precioso, es importante. Hermano, Dios no es injusto para olvidar lo que haces para Él. Jamás Dios va a permitir que alguien sienta que dice, todo lo que hice para Dios y qué pasó. No, no, no. Nos callará la boca y nos mostrará que más bien, ¿por qué a mí me escogiste para servir? Hermanos, última pregunta. ¿Por qué no dejaré de ser misionero? ¿Por chip? ¿Por la necesidad? No dejaré de ser misionero porque soy cristiano. No, ahí está. Jamás dejaré de ser. Me moveré de lugar, tal vez. Pero jamás dejaré de ser misionero porque soy de Cristo y estoy en Él. Que Dios les bendiga. Permítame terminar orando. Señor, te damos gracias por este tiempo. De verdad, muy pronto, Cristo recibirá el rollo para desatar los juicios implacables, justos y verdaderos contra la maldad, la iniquidad, contra Satanás, contra aquellos que no creyeron y desobedecieron el Evangelio, contra aquellos que amaron más las tinieblas que la luz. Muy pronto sucederá esto. Pero también muy pronto sucederá esto para dar paso al tiempo de la consolación, al tiempo del día de Dios, donde habrán cielos nuevos y tierra nueva, al día de Cristo donde su iglesia será transformada, se harán sus bodas y su iglesia reinará con Él. Gracias, Señor, porque necesitamos oír esto hoy en un día de tanto fracaso, ruina y miseria en el mundo. Gracias porque nos has llamado a una nueva vida, no nos has remendado, nos has hecho nuevos en Cristo. Gracias, Señor, porque qué privilegio es servirte, qué privilegio es hacer tu obra. Bendito seas, como allí en Apocalipsis se dice, aquí lo decimos ahora, toda la gloria, todo el fruto que has producido aquí en la iglesia en Manga, todo el liderazgo que ha hecho algo, es tuyo, Señor, de tu mano lo hemos recibido, te glorificamos y te exaltamos a ti y te pedimos, Señor, úsanos, exprímenos más para que otros conozcan tus caminos, tu salvación y tu evangelio. Y te pido finalmente, Señor, si en este lugar hoy está aquí alguien que no se ha reconciliado contigo, Señor, convéncele de pecado porque no puedes solucionarlo, porque no te ama, no te obedece, de justicia, porque no puede ser justo ante ti en sus propios méritos, de juicio, porque vienes pronto a castigar a aquellos que han rechazado el evangelio. Convence a estas personas de que se arrepientan y crean en ti, Señor, que reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, en el nombre del Señor Jesús. Amén.